interpretar un versículo o un texto de cualquier literatura que sea. Amén. Realmente sí, como ustedes lo dicen, lo vimos nosotros viendo la semana pasada, cuando presentamos la materia, que la hermenéutica en sí es aplicada no solamente en el sistema religioso, sino en todo el trato social. Ingresa la hermenéutica, porque ella nos ayuda a interpretar. Y hablamos la vez pasada que hay distintos conceptos en cuanto a la hermenéutica. Creo que se leyó unos que otros. Miren en su página, bueno, de introducción. Introducción. Sí. Le voy a pedir que algún hermano, por favor, quisiera dar la lectura. Dice así: diferentes sentidos de las escrituras. ¿Esa es verdad? Ajá. Hermenéutica. En su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. El término viene del griego hermeneto. Es que no se ve, perdón. Hermeneu. Hermeneo. Interpretar. Puede significar también explicar. Traducir una definición más completa. Es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Como ciencia de la interpretación, se aplica a toda clase de obra humana, ya sea literal, filosófica, artística o religiosa. Aplicada a la Biblia, toma ciertas características que nos llevan a formular reglas y principios dentro de los cuales deben entenderse el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que su mensaje llegue claro y preciso al lector u oyente. ¿Sí? Sí. El objetivo primario y básico de la hermenéutica es descubrir y explicar hasta donde sea posible el significado original del texto. Este objetivo puede ser más fácil cuando se trata de obras literarias o de otro género que no tiene el extraordinario contenido y rico mensaje de la Biblia. Pero si aceptamos que la Biblia es más que un mero libro de historias, oraciones, leyes y poesías, y que nos comunica un mensaje esencial de verdades y hechos que atañen a toda la humanidad, la función hermenéutica se aplica y solo se cumple a cabalidad cuando llegamos a la comprensión plena de esas verdades y hechos. Continúa algún otro hermano, por favor. Cuando dice un ejemplo, puede. Amén. Sí, Sara. Un ejemplo puede ayudarnos. Las parábolas de Jesús son hermosas, sencillas y transparentes, pero su contenido teológico moral es profundo y trascendental. Abarca valores universales como el del amor, la misericordia y el perdón, y verdades trascendentales como la de la providencia divina, el uso de los bienes y riquezas, la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, esta vida y la eterna. Las narraciones históricas como la de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto pueden estudiarse de una manera objetiva, como un hecho histórico de mucha trascendencia para el pueblo judío. Pero dentro de la narración de los hechos históricos aparecen mensajes teológicos y morales de aplicación universal, como el valor del pacto o alianza con un Dios que es fiel y los cumple, la infidelidad del pueblo y la persistencia amorosa del Dios de Israel en sacar a ese pueblo de su dolorosa peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida, que fluye leche y miel. Y en el trasfondo de todo se vislumbra claramente el principio de la historia de la salvación,
que solo será completa con la llegada del Mesías. Hasta aquí ya hemos empezado a descubrir que el texto bíblico es riquísimo en su contenido y nos brinda, además de su significado histórico y su sentido literal, otros mensajes de carácter teológico, moral y social, aplicables no solo a la época en la que la narración fue compuesta, sino también para todas las épocas y tiempos. Es precisamente esta realidad de la riqueza y multiplicidad de significados y mensajes que contiene el texto bíblico, la que nos lleva a estudiar como parte de la hermenéutica bíblica los diferentes sentidos de la Escritura, que es precisamente el tema de este libro. ¿Algún otro hermano cuando habla sobre un mensaje? ¿Qué más desea leer? Un mensaje encarnacional. Necesita bien. Encarnacional. Dice, si agregamos a lo ya afirmado el hecho de que las escrituras contienen un mensaje no solo para su época, sino también para todas las épocas, o usando un lenguaje teológico, que el mensaje bíblico es eminentemente encarnacional, es decir, que se encarna o hace parte de la realidad humana en la que vive el lector. Debemos concluir que el ejercicio de la interpretación de ese mensaje debe pasar por diversos filtros exegéticos y hermenéuticos que nos permitan penetrar en todo su contenido. Dos preguntas son vitales para conseguirlo. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Qué quiso decir el escritor bíblico a los primeros destinatarios del texto? ¿Y qué nos dicen ese mismo texto y autor a nosotros hoy en día? Para descubrir este doble significado debemos hacer lo que llaman los eruditos la contextualización del texto y del mensaje o sentido del mismo. Es decir, situar el texto dentro del contexto o ambiente histórico, social y literario en el que fue compuesto inicialmente para descubrir el significado o sentido primario que el autor quiso dar a sus primeros lectores u oyentes. Luego debemos situar ese mismo texto en el contexto en el que vive el lector o destinatario actual para descubrir lo que realmente quiere decir Dios como autor supremo y último del texto al lector de hoy, aquí y ahora y en la situación en la que actualmente está viviendo. Es aquí donde el conocer los diferentes sentidos que tienen las escrituras nos ayuda enormemente. Descubriremos que, entre otros, existe un sentido literal histórico, un posible sentido alegórico o simbólico, un sentido típico y un sentido que los estudiosos de la Biblia han llamado pleno, sensus pleno, que pudo estar oculto al mismo autor humano del libro sagrado, pero que permanecía en la mente divina para ser revelado a su debido tiempo. ¿Sigo? Sí, por favor. Multitud de pasajes del Antiguo Testamento tardaron siglos en revelar todo su contenido y mensaje hasta la llegada de Jesucristo. El mismo Jesús se encarga de revelarnos ese sentido pleno de las Escrituras que se refieren a él como cuando explicó el pasaje de Isaías 61 del 1 al 3, aplicándolo a su misión en la tierra. Véase Lucas 4, 16 al 19. Ahí hagamos una pausita. Ya. Aquí la hermenéutica nos está dando una pausa bien interesante. Esta materia nos enseña que cuando nosotros leemos un pasaje bíblico,
solo un pasaje bíblico, existen 4 preguntas que por lo menos deberíamos hacer al ser solo versículos. Aquí solo tengo una interrogante, ¿no? Pero sería, ¿por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Y para quién se escribió? Un pasaje bíblico, bien. Claro, analizando el contexto que venimos leyendo desde anteriormente, antes y también después. Entonces es importante que nosotros le hagamos la pregunta al versículo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para quién? Decía uno de mis profesores en su época, solo un versículo que le hagamos esta pregunta y ya tenemos un tremendo mensaje. Ahora, ¿por qué hermenéutica nos lleva a nosotros a realizar? El tercero es ¿dónde? O sea, sería ¿por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Y para quién? Saben que cuando nosotros, tristemente, digo así, ¿no? Leemos un pasaje bíblico sin el fundamento que nos da la pauta para entender, es decir, la hermenéutica, podríamos predicar sobre el tema, es verdad, pero desconocemos si ese tema solamente fue escrito para esa ocasión. O sea, hubo una necesidad en aquel entonces y no significa que tienes que seguirlo practicando. Y les voy a poner ciertos pequeños ejemplos. Y es uno de los más comunes. El de Hechos 2.38. Creo que ya la mayoría tal vez lo sabe. En Hechos 2.38, Pedro exhorta a los judíos y le dice que se bauticen en el nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Ese pasaje, cuando no se le hace observaciones como esta, y la hermenéutica no la ponemos en práctica, que de hecho no la hemos conocido o la persona no la conoce, entonces viene y se forma la confusión. Y dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, porque ahí lo dice el texto, bautícense en el nombre de Jesús para perdonar el pecado. Y esa mala interpretación tristemente forma nuevas creencias religiosas, conocidas como doctrinas o sectas. Y aparentemente está bien, pero tiene su resultado. La hermenéutica nos lleva a investigar por qué se escribió, qué estaba pasando, para quién, y si realmente era para que todo el mundo la practique. Solo hacer. Y miremos, por ejemplo, en este momento yo desconozco la fecha, no estoy profundizando, solo estoy poniendo en ejemplo. ¿Por qué se escribe? Se escribe justamente ese texto porque era la hora de que Pedro tenía que llamar la atención al pueblo judío para que se arrepientan, porque en los versículos anteriores dice que Pedro les comenzó a decir: ustedes crucificaron a Jesús, y ellos se compungieron de corazón, dice, y dijeron: ¿y ahora qué haremos? Entonces Pedro le dice: arrepiéntanse, conviertan a Jesucristo, bautícense en nombre de Jesucristo. ¿Cuándo? Lo que les decía, ¿no? ¿Dónde? Sí sabemos. Justamente fue en la tierra de Israel. Y aquí viene esta pregunta interesante: ¿para quién? Para el pueblo que había negado a Jesús. ¿Se acuerdan que ellos, en la época en que fue Jesús acusado y le decían que lo crucifiquen, debería morir por sus pecados porque se proclamó hijo de Dios? Y según la ley, es muy interesante, miren, según la ley de Moisés, otra vez tocamos hermenéutica, porque hermenéutica nos lleva a investigar el texto. ¿De qué ley me habla? La hermenéutica nos manda a investigar de qué ley. Entonces, obligadamente tenemos que ir a la ley y a investigar en qué parte de la ley dice que no se debe una persona proclamar como hijo de Dios. Los judíos estaban basados en esos textos
Y cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, y sabían ellos que habían nacido de un carpintero, entonces dijeron, no, este es un impostor, comenzaron a hablar mal. Ahora, la hermenéutica se desarrolla el tema mucho más grande, porque Poncio Pilato pide un recipiente para lavarse las manos. En hermenéutica nos manda a investigar a profundidad un texto y dice lo siguiente, creo que leíamos nosotros que va acompañado mucho en lo que es la exégesis, ¿se acuerdan? Que también significa investigar a profundidad. E incluida la exégesis significa entonces que ¿por qué Poncio se lavó las manos? ¿Por qué se lavó las manos? Miren, ven ustedes cómo se va ramificando mucho más grande el texto, se va haciendo mucho más grande la investigación. Se lava las manos él porque en la ley de Roma, estaba establecido que nadie era digno de muerte por decir que era hijo de Dios. Por eso dijo, yo no hallo culpable a nadie, ya que en los escritos romanos no existe un ícono de ley que diga maten a tal persona o condenenlo a muerte porque se proclamó hijo de Dios. O sea, para eso es simplemente algo absurdo, una locura, y déjenlo nomás que se vaya con su idea. Pero no hay causa de muerte para tal persona. Pero en cambio para los judíos sí. Los judíos decían que sí. Y ahí estaba el asunto. Ahora, esta partecita, como yo les dije, para quien se escribe, era solo para ese pueblo. Y de ahí en adelante eso no quedó como mandamiento. No fue establecido como mandamiento. Pero las personas que no le hicieron investigación de acuerdo a la hermenéutica, lo hicieron un dogma y lo practican hasta hoy, que hay ciertos grupos de doctrinas que bautizan a las personas en el nombre de Jesús. De tal manera que ese versículo de 2.38 del libro de los Hechos parece ser que se antepone al libro de Mateo 28, 19 hasta el 20. Porque en cambio allá dice Mateo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice. Entonces parece que se antepone un versículo con otro y se contradice. Pero no, la hermenéutica nos lleva a investigar que tuvo justamente una designación para resolver ese tema y no quedó como mandamiento. El gran mandamiento, que inclusive está con letras grandes en Mateo 28, 19 al 20, dice la gran comisión, o sea, lo que tienes que hacer. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ese versículo de Mateo 28, 19 al 20, se le harían las siguientes observaciones y se dará cuenta usted que la hermenéutica nos ayuda, que eso sí fue para todas las personas y que lo tienen que practicar todos aquellos que reciben a Jesús como Salvador personal. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí, está bien. Ahora, ¿qué tal si miramos estos pasajes bíblicos que están aquí? Isaías 61. Bueno, Isaías 61 creo que habla acerca de... No me digan. Misericordia gratuita para todos. No, es Isaías 55. ¿Dónde dice que Eso no dice que el Espíritu de Jehová está sobre Sí, mí. sino que quería acordarme del nombre. Buenas nuevas de Sion de salvación para Sion. Sí. Buenas nuevas de salvación para Sion. A todos los sedientos venían las aguas. Y el que anda chido, venga ahí y coma gratis. Misericordia gratuita. Sí. Ahora, vean esto. Y según lo que vemos que dice, se refiere a él como cuando explicó el pasaje de Isaías 61, ¿verdad? Del 1 al 3, aplicado a su misión en la tierra, de hacer Lucas 4:16. Ese Lucas 4:16 me suena un poquito que parece ser que, me parece que es expresivo cuando dice Jesús, hoy se cumplió esta profecía. Bueno, vamos a verlo en la Biblia, ¿sí? No sé cómo dice su Biblia, pero me parece que es eso. Lucas, capítulo
4, versículo 15 hasta el 16. Aquí está. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bonito, ¿no? En la llegada de Jesús. Mire, si nosotros sondeamos esos dos pasajes y le hacemos estas observaciones, ustedes van a llegar a los resultados aproximados en que Isaías escribió 650 años antes de la llegada de Jesús. Fue un profeta, un hombre de Dios, conocido como profeta mayor. Dio su mensaje, pasó todos esos tiempos y se cumplió esta palabra. Y si le hacemos la observación a estos versículos, ahora de Lucas 4, del 16 hasta el 20, y no sé cuántito creímos, porque se escribió cuando y para qué, la hermenéutica nos va a llevar a entender que justamente se escribió para ese pueblo, en la cual ya había profetizado Isaías más de 600 años atrás. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos aprender y filtrarnos un poco más en lo que es la hermenéutica? Porque ella nos va a dar todo tipo de puertas, todas ventanas, como se dice, abiertas para ir entendiendo los pasajes bíblicos. Y la hermenéutica no es lo mismo que la homilética. La hermenéutica la necesitamos porque la homilética nos enseña a hacer el mensaje, y la hermenéutica viene tomada de la mano para desarrollar los temas profundos de un mensaje. A tal punto que todo el auditorio, cuando esté escuchando una predicación que tenga como base la homilética, la hermenéutica y la exégesis, nosotros digamos: qué hermosa palabra, y salgamos edificados. Entonces, esa es la idea de cada uno de nosotros, que salgamos cada día nutridos de la palabra del Señor. ¿Cuántos minutos me quedan todavía de esta materia, por favor? ¿Me puede ayudar? Ya termina 9:10. ¿Perdón? Termina 9:10. Termina 9:10. O sea, faltan. Ya. Ahora, óigame esto. Para la siguiente semana, nosotros vamos a leer, óigame, la página 14. Vamos a ver lo que es hermenéutica y exégesis, división de la hermenéutica, significación y sentido, ¿verdad? La Biblia, un libro divino, humano, principios hermenéuticos. Y concluimos justamente a donde dice capítulo 1, o sea, hasta ahí nos detenemos. Miren, esta no la tomamos. De aquí para acá donde comenzamos a leer antes. ¿Sí? Ahora. Perdón, pastor, no sabía por qué estaba parada. ¿Dónde te dijo? A ver. De la página 14 hasta
la 18. Sí, nada más. Ahora, el asunto es que usted en ese día, con la ayuda de Dios, si Dios no venía tan pronto, cada uno de ustedes puede expresar lo que entendió en cuanto a lo que es la hermenéutica y el exégesis, de un detalle. No necesito que lo explique en su totalidad, porque tenemos que dar espacio a algún hermano más que diga, hermano, verdad, yo quiero expresar, estoy desesperado, no he dormido toda esta semana, necesito yo